Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos El barberillo de Lavapiés de Francisco Asenjo Barbieri. Bienvenidos a este programa. Soy Héctor y me acompaña una semana más mi gran amigo Pablo. Después de 10 programas seguidos, haremos un breve parón y os traeremos un programa cada 15 días para poder disfrutar más de estos meses de verano. Buenas tardes a todos. En el programa de hoy, al igual que hace 2 semanas, os traemos un nuevo género, esta vez la zarzuela, con El barberillo de Lavapiés de Barbieri. Cuando abordemos este género, seguiremos el mismo estilo de programa que con la ópera. Esta vez la versión estará interpretada hoy en el Teatro de la Zarzuela de Madrid bajo la batuta de José Miguel Pérez Sierra y un elenco espectacular. Antes de comenzar el programa, queremos recordaros que tendremos la visita de Borja Quiza, prestigioso barítono coruñés, con el que hablaremos de la obra que tenemos hoy. Francisco Asenjo Barbieri nació en Madrid en 1823. Su infancia estuvo muy ligada al teatro, ya que su abuelo era alcalde del famoso y desaparecido Teatro de la Cruz. Estudió piano, canto, clarinete y composición en el Conservatorio de Madrid, con grandes reconocidos maestros como Pedro Albéniz o Baltasar Saldoni. Como músico, trabajó en la banda de la Milicia Nacional, donde se vinculó a una compañía de ópera italiana, para la que escribió la ópera que no se llegó a estrenar, Il Buon Tempone. Tras ejercer como crítico musical, fundó la revista La España Musical, y gracias a esta comenzó a interesarse por la musicología, del que será después un gran representante a nivel español. Una de sus grandes contribuciones fue el renacimiento del género que tenemos hoy, la zarzuela, al igual que en 1856 consiguió ser uno de los fundadores del conocido Teatro de la Zarzuela que tenemos hoy. Durante estos años se dedicó a componer y nacieron más de 70 zarzuelas, entre las que destacan Jugar con Fuego, El Marqués de Caravaca, El Sargento Federico o El barberillo de Lavapiés, entre otras. Compaginó su profesión de compositor con su amor por la musicología, como hemos visto antes, llegando a escribir multitud de artículos y reuniendo un importante archivo de documentación musical. Entre otros documentos publicó el famoso Cancionero de Palacio o la Crónica de la Ópera Italiana en Madrid. Gracias a todo esto llegó a ser académico de Bellas Artes y miembro de la Real Academia Española. Después de una vida dedicada a proliferar la música española, muere un 9 de febrero de 1894. Si te place de este bosque, recorre la sombra opaca, el Marqués de Caravaca, de galante servirá, de galante servirá, mas por Cristo se discreta. La Orquesta de la Comunidad de Madrid, desde su creación en 1987, se ha distinguido por sus programaciones innovadoras. Siempre han combinado lo más destacado de la creación contemporánea con el repertorio tradicional. Su fundador y primer director titular fue el maestro Miguel Groba, quien desempeñó este puesto hasta junio del 2000. Desde septiembre de ese año, el director madrileño José Ramón Encinar es responsable artístico y musical de la orquesta. Se ha presentado con éxito en algunos de los principales centros musicales de nuestro país, como el Palau de la Música de Valencia, el Palau del Festivales de Santander, Teatro Arriaga de Bilbao, Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Calderón de Valladolid, Teatro Colón de Coruña, el Palacio de la Ópera de Coruña, Auditorio de Galicia, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Palacio Euskalduna, el Auditorio de Barcelona y extranjeros como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Bellas Artes de México, el Teatro La Fenice de Venecia, el Konzerthaus de Berlín o el Teatro du Chalet de París. Además de su ciclo permanente de conciertos en el Auditorio Nacional de Música, colabora de forma asidua en el Festival de Otoño de Madrid, el Festival Mozart o el Festival Andrés Segovia.
Hay que decir, por último, que no sería hasta enero de 1998 cuando su nombre fundacional, que era Orquesta de la Comunidad de Madrid, cambiaría a Orquesta Titular del Teatro de la Zarzuela. Conozcamos un poco mejor ahora, entonces, al maestro que nos dirige esta versión. Considerado como uno de los directores más importantes de su generación, el maestro madrileño José Miguel Pérez Sierra saltó a la fama internacional después de convertirse en el director más joven en subir al podio del Rossini Opera Festival de Pesaro, Italia, cuando en 2006 dirigió Il Viaggio a Reims. Fue el comienzo de una carrera que ha llevado al músico español a dirigir en algunos de los teatros y auditorios más importantes de España, Italia, Francia, Alemania, Uruguay o Chile, abarcando un extenso repertorio lírico y sinfónico que va desde el barroco a la música contemporánea. Durante 4 años se forma junto a Gabriel Ferro, de quien fue su asistente en el Teatro San Carlo de Nápoles, el Massimo de Palermo y el Real de Madrid. Estudió además con Gianluigi Gelmentini y Colin Metters, para más tarde ser asistente de Alberto Ceda, del que fue adjunto en la dirección del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de las Arts de Valencia. A su vez, mantiene una estrecha y fructífera relación con Lorin Maazel, fundamental en la formación de Pérez Sierra, asistiendo a sus ensayos tanto en Valencia como en Múnich. Su debut en el podio se produce en 2005, ante la Orquesta Sinfónica de Galicia, y tras esto se convierte en invitado habitual del Palau de les Arts de Valencia, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la Ópera de Oviedo, el Teatre Principal de Palma de Mallorca, el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Festival Rossini de Wilbat, el Teatro San Carlo de Nápoles, Festival Puccini de Torre del Lago, el Teatro Verdi de Trieste, entre muchos otros. Así es, Pablo, y entre los conjuntos orquestales con los que colabora habitualmente destacan la Orquesta de la Comunidad Valenciana, la Sinfónica de Madrid, la Orquesta de la Radio Televisión Española, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, la Orquesta Filarmónica de Montevideo o la portuguesa Orquesta do Norte. Siempre en el ámbito sinfónico, desde 2012 desarrolla una intensa colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Su brillante carrera se complementa también con grabaciones para importantes sellos. Por último, decir que actualmente cuenta con multitud de compromisos próximos, tanto sinfónicos como de ópera, por todo el mundo. A continuación tendremos el lujo de contar con el prestigioso barítono coruñés Borja Quiza. Con tan solo 38 años acumula un gran número de representaciones de un vasto repertorio y se ha convertido en una de las figuras emergentes de la lírica internacional, gracias a su profundo estudio de la técnica y la interpretación cantora. Estudió canto en sus inicios con Teresa Novoa, María Dolores Travesedo y Renata Scotto, para luego perfeccionar y mantener su técnica con el tenor argentino Daniel Muñoz. Ha actuado en los principales teatros españoles, Teatro Real, Teatros del Canal, Auditorio Nacional de Música, el Liceu, Auditorio de Barcelona, Palau de les Arts, el Palacio Euskalduna o el Teatro Calderón de Valladolid, entre otros, e internacionales como la Fenice de Venecia, el Carlo Felice de Génova, Andervien de Viena, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Renato Festival di Renti, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma y un gran etcétera. Entre los directores con los que ha trabajado destacan Jurowski, López Cobos, Nagano, Petrenko, Rousset, Bolton, Pons, Ceda, Imbal, Grazioni, Carminati, Montanaro o el que tenemos hoy, Pérez Sierra. También ha participado en las producciones de los siguientes directores de escena: Martone, Machiletto, Font, Abado, Saggi, Warner, Del Mónaco, Grinda o Pascual. Ha recibido el premio Ópera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009 y el premio al mejor cantante de zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campo Amor de Oviedo en el 2010. En 2009 se estrena también la película Io Don Giovanni de Carlos Saura, en la que interpreta el papel de
Don Giovanni. Bueno, hola Borja, lo primero, bienvenido al programa y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a tu visita entenderemos mejor este género que tenemos hoy. Inicialmente quiero que nos cuentes brevemente qué es para ti este género que hemos dicho, la zarzuela. Pues bueno, gracias a vosotros por invitarme, que además creo que es muy importante esta labor de difusión, ¿no? de un género que creo que actualmente está un poquito olvidado o rechazado por mucha gente habitual aficionados a melómanos del género de música culta y rechazan a veces injustamente la zarzuela, con lo cual me parece muy interesante que os animéis a difundirla. La zarzuela es nuestro género lírico español. Históricamente ha habido algún intento de crear un repertorio español de ópera española, propiamente dicho, y nunca terminó de cuajar. Tenemos algún que otro ejemplo, pero sin embargo la zarzuela, que como género lírico español, sí que cuajó como en tres épocas, ¿no? Diferentes a lo largo de la historia. Nace ya en el barroco, después tiene como un declive, luego vuelve a aparecer a finales del 19 y vuelve a tener como el gran resurgimiento a principios del 20 del género, o sea, con el género chico. Y creo que es un patrimonio, es parte importantísima de nuestro patrimonio español musical, de la música culta. Entonces no tiene ningún sentido rechazarlo. Evidentemente está directamente relacionada y ligada, como todas las obras de arte, al contexto histórico en el que es escrita, en el que fue compuesta, pero creo que tiene un enganche, y eso te lo digo además por experiencia propia, que por haber probado y haber cantado unas cuantas funciones de zarzuela y de ópera, que tiene una conexión y un enganche con el público que no consigue la ópera, por ejemplo. Entonces, eso me parece muy, muy, muy reseñable con respecto a la ópera, un valor a poner en positivo. Con lo cual, por algo será que tiene esa conexión con el público. Bueno, como sabemos, este género pues es bastante interpretado por ti. Por decirlo así, ¿qué facilidades y dificultades hay a la hora de afrontar un papel de zarzuela? Facilidades, no te creas que hay tantas. Hay más bien dificultades que facilidades. Claro. Quizá la facilidad así rápida que puedo decir es que es en mi idioma, ¿no? En mi idioma materno. Entonces, claro. pues bueno, es una barrera menos. Dificultades muchas. La primera, que hay que hablar y cantar. Entonces, la primera dificultad es que hay que ser muy buen actor, además de muy buen cantante. En la ópera también se supone, pero bueno, el tema del texto hablado, el texto declamado, en la ópera no es algo que trabajemos ni que necesitemos trabajar, y en la zarzuela sí. Y aparte de la fatiga, o sea, el cansancio, durante una función de 2 horas y media, es tener que cantar y hablar a la vez. Hace falta una tonicidad, hace falta estar en forma, ¿no? porque realmente cansa el doble. Y además, si queremos, a lo mejor no todos los compositores, y no se puede generalizar, pero sí que está peor escrita para la naturaleza vocal. O sea, no sé, es como si los compositores pensasen más en el oyente que en el intérprete, ¿no? Entonces muchas veces hay unas serias dificultades técnicas para resolver determinados pasajes. En el caso de la voz de barítono, por ejemplo, es muy famoso que todo ese periodo de principios del 20, ¿no? finales del 19 y principios del 20, había un par de empresarios privados de zarzuela que eran los que cantaban los roles principales. Y eran barítonos, pero realmente se dice que no eran barítonos, sino que eran tenores cortos, eran tenores sin agudos. Con lo cual, gran parte de la zarzuela de la época de oro está escrita para un protagonista barítono, pero este tipo de barítonos. Con lo cual, es un barítono muy particular, muy agudo,
para ser barítono es muy agudo, entonces es como un baritenor, es una especie de voz intermedia. Y es realmente difícil para nosotros los barítonos cantar determinados roles por lo agudos que están escritos. Bueno, y ya adentrándonos en la zarzuela que tenemos hoy, el Barberío Lavapiés, a nivel estilístico y musical, ¿qué podrías decirnos de esta obra? Coméntanos un poco. La obra es una obra absoluta de referencia. Para mí está, sin duda ninguna, en el top 10 de las zarzuelas. Barbieri es uno de los grandes genios, volvemos a lo mismo, de la historia de la música española. Y además era un tipo, como suele pasar con estos genios, con mucho sentido del humor. Y él quiso de alguna manera demostrar en esta época en la que escribió esta zarzuela, Madrid era una ciudad muy rossiniana. Rossini tenía mucho éxito, Rossini tuvo mucho éxito en vida, en toda Europa. Entonces, aparte de ser el número uno en París y ser como el centro neurálgico de la ópera italiana en Europa, en Madrid tenía muchísimo éxito. Y yo creo que Barbieri, un poco cansado, ¿no?, de esto, este eterno tópico complejo español de que todo lo de fuera es mejor y demás, quiso como hacer su Barbero de Sevilla particular, ¿no? Os voy a demostrar que puedo componer nuestro Barbero de Sevilla, ¿no? A vosotros que os gusta tanto el Barbero de Sevilla de Rossini, voy a componer mi propio Barbero de Sevilla, pero con tema español, con texto hablado, es ese personaje que Rossini quiso imitar del pícaro español, del Lazarillo de Tormes, ¿no? Que es el Fígaro del barbero y en este caso el Lamparilla. Además el libreto es espectacular, el libreto es excelso y es de estas obras intemporales que da igual, lo escuchamos ahora e inmediatamente identificamos toda la trama política y tal. O sea, perfectamente podríamos extrapolarlo. Y eso es una característica que suelen tener las grandes obras de arte, ¿no? Que son intemporales, que se pueden extrapolar a la época que queramos. Estilísticamente es curioso, es como hay como una base mozartiana siempre, pero hay muchísima influencia rossiniana. Y a la vez ya tiene el lirismo del bel canto más serio a la Bellini o Donizetti, ¿no? Que pasa con los números de los personajes nobles. Pasa mucho con el dúo de la Casa Solariega, por ejemplo. Entonces hay como un contraste en cuanto a texturas de los personajes populares, más cómicos, y de los personajes nobles o más serios. Entonces era una especie como de demostración de, mira, sé componer en estilo italiano bufo, sé componer en estilo italiano serio, y además os meto texto, y además os meto todos los temas y la temática melódica española por todos lados. O sea que es realmente una obra muy, muy, muy completa, con mucho peso, es decir, con mucha raíz, una obra para tomarse muy en serio. Y de hecho, no por nada, cuando se hace en teatro, que también hablo desde la experiencia, el éxito es siempre rotundo, siempre. O sea, es una obra que a la gente le vuelve loca. Se cae el teatro abajo, siempre. No hay fallas. O sea, es como caballo ganador, apostar a caballo ganador. Por supuesto, ya podemos ver que es una obra súper completa y que Barbieri hizo un trabajo excelente. Y bueno, aparte de esto, todo esto musical que nos dices, también podemos ver en la zarzuela, y más sobre todo en la versión en la que estás tú como protagonista, que debe haber un gran peso escénico por parte de tu personaje. ¿Cómo es tu preparación para poder completar correctamente la actuación con el canto? Pues es lo que os decía, para nosotros, al final un cantante se forma en muchos aspectos, pero un aspecto en el que quedamos medio descolgados es en el texto hablado, que es una parte puramente actoral, y no estamos formados en eso. Es decir, yo me lancé y empiezas cantando zarzuela, porque es una parte importante del mercado laboral para un cantante español, ¿no? Pero al final te tienes que enfrentar tú solo y vas aprendiendo a base de golpes, quizá a base de experiencia, de meterte, de aprender de los directores de escena que te van tocando. Yo he tenido la suerte de trabajar con los mejores directores de escena de este país, con Lluís Pascual, con
Videosagi, con Gustavo Tambacho, y he aprendido mucho de ellos. Pero claro, es todo un reto, y más en este caso que es texto hablado y en verso, con lo cual claro. tiene una cierta métrica, un cierto ripio. Entonces hay que, ¿cómo decirlo respetando el verso, pero sin acentuar el soniquete? O sea, tiene toda una musicalidad muy particular que hay que trabajar mucho. Esa es una de las grandísimas dificultades de esta obra, ¿no? Luego, medirse la fatiga. Lamparilla está toda la obra en escena, toda la obra, o hablando o cantando. Es también, digamos, es otro rol de esos medio baritenores, que es decir, está muy agudo. De hecho, bueno, históricamente se ha hecho indistintamente tanto por tenores cómicos como por barítonos líricos, el rol de Lamparilla. Lo han cantado también esos tenores cómicos, que era un tipo de cantante-actor muy particular, joven, era como el cómico viejo. Antes de ser viejo, el cómico joven era el que solía cantar también Lamparilla. Pero claro, si lo canta un tenor, faltan graves y falta centro, y seguramente se gana en la parte más expresiva o más actoral, ¿no? Si lo canta un barítono, pues a veces acaba siendo demasiado pétreo, y falta cierta flexibilidad o ciertas inflexiones, la articulación. Yo qué voy a decir, como soy barítono, a mí me encanta cantado por un barítono. pero vamos, que sepáis la importancia de que realmente es un rol en el que hay que ser muy actor. Y es un rol que tiene un par de números terriblemente difíciles para un barítono, como son las coplas de las seguidillas manchegas en el templo de Marte vive Cupido, que son muy, muy, muy agudas. Además, van con rondalla, con lo cual tiene una dificultad añadida a la hora de ensayar, y esto en la parte práctica de los teatros, la rondalla llega solo para el ensayo pregeneral y general, casi no tienes ensayos con ellos, y normalmente cuando llega la rondalla el tempo baja un par de puntos, porque claro, siempre hay que adaptarse. Bueno, sí, tal, entonces, bueno, es lo que os digo, es curiosa porque tiene una dificultad vocal que no parece, porque no tiene ningún chimpún final, no tiene ningún agudo final largo, ni ninguna cosa como de lucimiento vocal, lucimiento de verdad. Sin embargo, es muy difícil de cantar. O sea que sí, es un rol difícil que hay que meter en voz. Claro, yo lo he cantado bastante, porque empecé cantándolo con una producción de Tambacho hace más de 10 años, y ahora esta producción de la zarzuela, que la verdad que le hemos hecho bastante, estamos girando, sí, seguiremos, o sea, este año ahora se nos canceló Sevilla por culpa de la pandemia, pero lo repetiremos en la Maestranza de Sevilla, y lo haremos también en el Palau de les Arts en Valencia. Pues en el futuro se repondrá en el Teatro Zarzuelas. Es una producción que ha dado mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar, porque es lo que os decía antes, es caballo ganador, es éxito asegurado. Y igual me pasa igual con el Fígaro del Barbero de Sevilla, que es un rol que también he cantado mucho y también tiene muchos paralelismos en lo agudo que es, las dificultades vocales que tiene y la paliza, porque canta mucho rato, ¿no? Está mucho tiempo de la ópera. Entonces son roles que, aunque uno se lo estudie muy bien en casa, al final uno termina de pillarle la medida haciendo funciones, ¿no? Que es donde realmente se ve. Al final, cuando te subes a las tablas, ¿no? Eso es. Ahí es donde uno termina de cogerle el punto, y entonces, pues bueno, son roles que he cantado bastantes funciones y que puedo decir que los tengo ahora bajo control. Pero las primeras funciones, no te creas que salía demasiado tranquilo. Normal. Bueno, al final nuestros oyentes pueden perfectamente ver tu interpretación de este barberillo ahí en YouTube, que es lo que estabas hablando también. Ya no es solo hablar en verso, sino es la gestualidad. Se te ve continuamente gestualizando y todo el movimiento, que es lo que has dicho. Al final tú eres cantante, no eres actor. O sea, es muy difícil compaginar todo. Y bueno, como última pregunta, para que nuestros oyentes, lo solemos hacer con varios invitados, puedan disfrutar mejor de este género, ¿qué zarzuela o zarzuelas les recomendarías que escuchen? No solo de Barbieri, sino en general, del género chico. Sí. ¿Qué quieres recomendarles tú? Bueno, ya os dije que para mí esta estaría en mi top 10. Quería hacer una apreciación que es un error común, y que me gusta siempre aclararlo para saber qué es lo de género chico y género grande. Sí, que existen los dos géneros, que es decir, conviven, es solo una diferencia de duración.
El género grande son zarzuelas que duran 2 horas y media y que copian más la estructura de las óperas, que son en 3 actos, las óperas de esa época, que son en 3 actos y demás. Y el género chico eran obras de corta duración, de 1 hora, que hay una época de muchísimo éxito de la zarzuela con el género chico, porque era el teatro por horas, en el Teatro Apolo de Madrid, y eran funciones de 1 hora exactamente, para que pudiera salir la gente y volver a entrar para otra función. Y se hacían hasta 4 funciones en el mismo día de la misma zarzuela. Entonces, de género grande, pues yo, de Barbieri está el Barbieri de Lavapiés y tiene, bueno, Pan y Toros o Jugar con Fuego, son 2 obras menos conocidas, pero muy bonitas también. Pero mi top 3 para mí sería Barbieri de Lavapiés, Luisa Fernanda y Doña Francisquita. Para mí son las tres patas de la historia de la zarzuela. Y en género chico, bueno, por ejemplo, en ópera, que no es zarzuela, es ópera española, lo que pasa es que ya se entremezclan los géneros. Como hay mucha más producción de zarzuela, las óperas españolas se diluyen dentro del propio género de la zarzuela. Habla, y siendo gallegos como somos nosotros, hablaría de Marusha, ¿no? Fue otra que tuve el placer de cantar en el Teatro de Zarzuela hace poco, de Amadeo Vives, y es un obrón. Es un obrón. Si acaso el libreto peca un poco de naif, pero la música es espectacular y la orquestación. Realmente es una obra que merece muchísimo la pena. Luego teníamos a Bretón, que era el wagneriano español, y tiene La Bruja, que es otra obra enorme, inmensa, pero sin embargo también es el autor, por casualidad, de La Verbena de la Paloma, que es una de las obras de género chico más conocidas, que fue por casualidad, porque lo iba a componer Chueca y rechazó el encargo como una semana antes del estreno, y Bretón la compuso en apenas una semana, ¿no? Y es probablemente el mayor éxito del género chico. Y el género chico, eso, La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Chulapona, ¿qué más recomendaría? No sé, género grande, hay muchas. La Rosa del Azafrán, en género grande también. No sé, realmente es un género, hay muchísima producción de zarzuela. Y creo que le recomendaría a la gente que le dedicase un tiempo a investigar un poco y a escuchar, igual que suelen hacer con la ópera, sin complejos, ¿no? El que se quiere iniciar en la ópera, pilla el YouTube, ahora además es tan fácil, está todo a un clic, y se empieza a escuchar para enterarse un poco de qué es esto de la ópera. Pues dediquen un tiempo a lo de la zarzuela, que realmente merece la pena, y descubrirán joyas muy dignas y de ser escuchadas. Por supuesto, es un género muy rico, muy extenso y maravilloso, por supuesto. Pues nada, antes de acabar, darte las gracias otra vez por habernos dedicado estos minutos, y espero que hayas disfrutado, como nosotros, de este rato hablando sobre Barbieri y las zarzuelas. Un abrazo, muchas gracias. Yo encantado, muchas gracias a vosotros y eso, más gente como vosotros y más difusión de la música culta y de la lírica particular, que no viene nada mal. Que las aulas quiten a los estudiantes, pues si son rebeldes y si son audaces, es porque no fallas como las comadres. Eso es verdad, estudiantes y papas. ¡Viva la sal, que quiera verdades quieren cantar! ¿Qué es lo que vendes, niña de ojos azules? Hablemos ahora brevemente de la zarzuela que tenemos hoy, El Barberillo de Lavapiés. Fue compuesta en 1874 y estrenada ese mismo año en el Teatro de la Zarzuela. Con música de Barbieri, como ya hemos visto, y texto de Luis Mariano de Larra, la obra corresponde al modelo de cuadro de costumbres del Madrid castizo, reflejando mejor que ninguna obra el alma de Madrid. Salud, dinero y bellonas. El barbero lamparilla, el barbero lamparilla. Aquí está para serviros lo peor que hay en la vida. Que viene hoy buscando al pardo el asombro de Madrid. A rezar a San Eugenio y a comerme un celemín. Que nos cuente sus... Veamos ahora brevemente el argumento de esta obra. En los alrededores del Pardo se celebra la romería de San Eugenio, a la que asiste Lamparilla, un popular barbero, quien se encuentra allí con Paloma, una costurera a la que pretende.
Valle de la Paloma, ese nombre me dieron de Villa Paloma, y como buena leña de calle en calle, al nombre de Paloma seguí cuidando, aunque no tengo el cuello tan casolano, siempre está mi cabello limpio y rizado, y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresco y blanco como la espuma. Llega la marquesita para reunirse de incógnito con un conspirador, don Juan de Peralta. Tratan de derrocar a Grimaldi para que puedan subir al poder el conde de Floridablanca y así traer la justicia al país. Su prometido don Luis, sobrino de Grimaldi, la ha seguido y al verla con don Juan se bate en duelo con él. Don Juan logra desarmarlo y don Luis va a avisar a la policía para desenmascararlos. Es mi amiga, Ya lo es mía, bien decirme, pronto y bien. por nosotros Antonio muy difícil de contar, esta moza de buen porno ya disgusto en él está. Ya. Ya. Si como he venido solo tengo que volver, pasarán los pobres monjes un disgusto muy cruel. Muy cruel, Muy cruel, muy cruel. y por eso es necesario que encontremos un galán que le dé esta casa al brazo sin volverla a ver jamás. Le tendrá, Le tendrá. le tendrá. Aunque es decir, señoras, que aquí es preciso topar con un mancebo prudente y listo, que riña si es forzoso por esta moza. Paloma reconoce a la marquesita, que le pide ayuda para salvar a don Juan junto con Lamparilla. Los policías ya vienen preparados para rodear la casa y llevárselo, pero no pueden entrar y Lamparilla aprovecha para poner a salvo a don Juan. Es entonces cuando entran los policías, los descubren y se llevan a Lamparilla. Comienza el segundo acto en la plaza de Lavapiés. Los vecinos hablan sobre Lamparilla, el cual se presenta por arte de magia y comenta cómo ha sido su detención. Paloma se reúne con la marquesita para darle las gracias por sobornar al carcelero y ésta le comenta la conspiración que hay contra Grimaldi, para hacer ver al rey la valía de Floridablanca y poder hacer un gobierno más justo. Casa solariega que está en la plaza de Lavapiés, vive una linda marquesita que le dio a un hombre su amor y fe, que día y noche a todas horas en esa calle el hombre está. Paloma se encuentra con Lamparilla y hablan sobre su amor, cuando ven pasar a 6 embozados que entran en la casa de la marquesita, sospechando que pueden ser conspiradores. Al poco rato ven pasar a don Luis y don Pedro. Sospechan y ambos consiguen escuchar todo y deciden hacer un plan y avisar a los vecinos de este. Paloma avisa a la marquesita también, la cual logra escapar. Finaliza este acto cuando llega la guardia y los vecinos arremeten con piedras y palos contra ellos. ¿Quién será la bribona que le ha escondido, que le ha escondido? ¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que le ha escondido? Nuestra
tercer acto comienza en la Buhardilla de Paloma, donde se reúne el taller de costureras, que cantan mientras realizan sus labores. Paloma oculta en ella a la marquesita, que se disfraza de maja y junto con Lamparilla prepara un plan para huir de Madrid. El sombrero hasta las cejas, el sombrero hasta las cejas, y el embozo a la nariz, y el embozo a la nariz, y la mano en el embozo, y la mano en el embozo, y la cara de perfil, y la cara de perfil. Así está bien, bien así, esa es la figura exacta de los majos de Madrid. La mantilla hasta los ojos, la mantilla hasta los ojos, y la cara envuelta en tul, y la cara envuelta en tul, y la mano en la garganta, y la mano en la garganta, y la cara media luz, y la cara media luz. Así está bien, así, esa es la figura exacta de las majas de Madrid. De acero las parejas somos caminando sin una estampa verdadera de los majos de Don Luis aparece también disfrazado de majo y dispuesto a ayudar en el plan. Llegan los guardias y los apresan a todos en la buhardilla. Pero cuando se los van a llevar, llega la noticia de que Grimaldi ha sido destituido y Florida Blanca es el nuevo secretario de Estado. Al final, todos son libres y acaba la obra con la gran alegría de todos los personajes. Veamos ahora, con más profundidad, el preludio y el dúo de Paloma y Lamparilla de esta zarzuela. Comienza nuestra zarzuela, como es habitual, con un preludio orquestal que está unido al primer coro de la obra. Seguidamente entra el protagonista y empieza a interactuar con el coro en un maravilloso número donde cuenta sus dedicaciones en la vida con un carácter muy cómico. Escuchemos este comienzo. Como hemos podido escuchar, ya en este preludio podemos percibir ese ambiente y ese carácter típico de la zarzuela, muy costumbrista y con sonidos españoles, si podíamos llamarlo así, como ese característico ritmo y uno de los instrumentos por excelencia de nuestro folclore, las castañuelas. La maravillosa escena plasma un baile, concretamente en la verbena de San Eugenio, en Madrid. Lo que acabamos de escuchar es el tema que posteriormente cantará el coro, ahora expuesto ya en el preludio por fliscornos y trompetas, como antesala de lo que viene. Esto bajo un acompañamiento simple, ternario, de la orquesta. Tras esto se vuelve a repetir el principio, como si un da capo se tratara, para que ahora, llegados al punto en el que antes la sección de trompetas exponía el tema, lo haga ya el coro con ese
dicen que en el Pardo, madre. No de haber un cochinillo que no se haga caballero, que no se haga caballero, caballero. Dicen que las buenas bodas en Madrid han decidido. La música es idéntica a lo que veníamos escuchando, aunque, aparte del canto, esta vez se desarrolla una interpretación entre hombres y mujeres del coro recitando la letra. Este invierno, los balones y los hijos llevarán en vez de espadas guardapiés sin rebocillo, guardapiés sin rebocillo, rebocillo. Si el talento es malo en los madrileños, en los estudiantes que cierran la lengua, ¿cuántos llevan ellos? ¿Cuántos llevan ellos? Solo sabe falta, ¿quiénes son las hembras? A venir venimos de Alcalá de Henares, que las faldas quiten a los estudiantes. Acaba de cambiar el carácter completamente cuando hay una especie de enfrentamiento entre las majas y los estudiantes. Poco dura este momento y la música torna de carácter y escuchamos un extracto del principio del preludio y de este coro que da un paso a un breve recitativo por parte de 3 personajes del coro. Es lo que vendes, niña, de ojos azules. Mucho cuidado, esas almendras tienen el gusto amargo. Reitera Barbieri ese extracto del comienzo como nexo de nuevo para la espectacular entrada del barbero Lamparilla, que saluda a los presentes. Salud, dinero y bellonas. El barbero Lamparilla, el barbero Lamparilla. Aquí está para serviros lo peor que hay en la vida. Que viene hoy buscando al pardo el asombro de Madrid. A rezar a San Eugenio y a comer un celerín. Que nos cuente sus hazañas. Como hemos escuchado, el carácter de la música y el ritmo es similar aquí. Mientras los personajes saludan al protagonista, le preguntan por qué se presenta y le piden que les cuente sus hazañas. Ahora cambia completamente, a un ritmo más lento y un carácter más jocoso y juguetón. Yo fui paje de un obispo y criado de un bedel. Un bedel, fui criado de un bedel. Y ranchero de un convento y donado de un cuartel. Un cuartel, fui ranchero de un cuartel. Yo fui sastre 4 días, monaguillo medio mes. Medio mes, monaguillo medio mes. Y ni el mismo diablo sabe lo que he sido y lo que sé. Lo que sé, lo que he sido y lo que sé. Ahora soy barbero y soy comadrón. Y soy sacamuelas y soy sangrador. Peino corto y rizo y adobo la piel y echo sanguijuelas, que es lo que hay que ver. Con un tono muy comediante, nos cuenta el protagonista todas las funciones que desempeña, con leve acompañamiento de la orquesta y con breves intervenciones del coro preguntando y reafirmando lo que el solista dice. Se sucede una pequeña frase, ahora con un tempo más rápido, pero de similar carácter, donde todos afirman que Lamparilla es el mejor barbero de Madrid. Yo soy músico y coplero y organista y sacristán. Sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar. A bailar, otro yo para bailar. Yo hago pasos de comedia, sé francés y sé latín. En latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin. Con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sinapismos, peino con primor y tiño las caras de cualquier color. Bebo como 4, juego como 6 y afeito. Como acabamos de escuchar, se repite todo exactamente como anteriormente, ya que Barbieri decidió implantar la misma música a la segunda estrofa del texto, para darle unidad. Como dijimos antes, termina con un tempo más rápido, todos afirmando y cantando que este es el barbero mejor de Madrid. Disfrútenlo. Es el barbero mejor de Madrid, mejor
Escucharemos ahora el inicio de este número tan famoso, conocido como el dúo de Paloma y Lamparilla. Al igual que con el comentario anterior, hablaremos brevemente y con pequeñas pinceladas de él, para poder disfrutar más de este bello número. Así es, Héctor. En primer lugar, veremos cómo la orquesta pronuncia dos grandes acordes para darnos la tonalidad de este número, y Paloma comienza a llamar a Lamparilla, al que se le oye en la lejanía porque se encuentra dentro de la barbería. Pero pronto, este aparece y comenzará el diálogo entre los dos con un gran caminar de la orquesta acompañando. Una mujer que quiere ver un barbero. Aquí está el paisano alquitrero. Acérquese un poquito sin ver mi ansía. Abandonar no puede la barbería. Pues volvería a marcharme si así lo tomo. Aquí está la lamparilla. Hola, Paloma. Ahí eres tú, oh qué placer en esta calle volverte a ver. ¿Cómo has estado lejos? Después de este breve encuentro, escuchemos cómo Lamparilla le empieza a contar lo que le ha pasado en su prisión. Como hemos dicho antes, observemos ese delicado acompañamiento de la orquesta que simula un caminar continuo. ¿Qué has hecho en tu prisión? Vivir sin luz en un calabocito, comer un rancho mezquino y fatal, dormir muy poco en el suelo maldito y pensar mucho en tu cuerpo chiquito, tu labio bonito de grana y coral. Beber el agua que cae cuando llueve, oír a los presos reír y jurar, ver alguaciles que el diablo se lleve y pensar siempre en tu piel y breve, tu cutis de nieve, de rosa y azar. Porque aquí tienes la descripción de cuanto he hecho en mi prisión. Ahora veremos esta misma melodía, pero será Paloma la que nos cuente lo que hizo durante este tiempo. Barbieri nos pone a los dos personajes a la misma altura, con la utilización de la misma melodía. Echar de menos tu eterno cantar y en libertarte y ponerte un empeño y a mi servir el miedo y el sueño no se te dueño poder soñar. Mira mis ojos sin duda que se brillo y sin notarlo bordar al revés y llevar de oro repliegue el obsequio para librarme un eterno castillo a mal barberillo que allí en lavapiés. Porque aquí tienes la descripción de cuanto he hecho por tu intención. Los dos empiezan a jugar entre ellos. La textura orquestal se vuelve un poco más alocada, dejando de lado el pausado caminar anterior. Llegamos al clímax de este número por parte de Lamparilla antes de pasar a la segunda parte. Esta nueva idea nos muestra un nuevo caminar, ahora más presente con los dos personajes discutiendo. Se repetirá la idea de repetición de melodía en los dos solistas. Escuchemos. No seas tirana, No hay que quitarnos el lunes sin que se acabe la prenda, que si tu celo se duerme ya no se vende en la tienda. Si te gustan mis hechuras, si te ordenas o desciendo las costadas y no vuelves a coser, o desciendo las costadas y no vuelves a coser. para un barbero en su oficio es
eso no trae desventaja, que cuanto más jabón untes, corre mejor la navaja, pero porque no armes... Escucharemos para finalizar este número cómo los dos solistas acaban cantando los dos a la vez. La primera vez en este número, para acabar en una gran nota larga y sumergidos en un gran abrazo, creando una gran ovación del público. Sin que lo sientas tú misma, no te descañonar. Ay, que se trae usted, guardémonos, no hay que perder tiempo. Que el veneno de Tamara, que se trae usted, que se trae usted, que se trae usted. Ay, que costurera, ay, que costurera, de Tamara, de mala fe, de mala fe, de mala fe. Y con este final tan conocido y característico de esta zarzuela, termina nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias una semana más a todos nuestros oyentes. Les recordamos que tienen todos nuestros programas en los canales de YouTube y Spotify. Como ya os hemos adelantado al principio del programa, el próximo programa será dentro de 15 días y todavía no desvelaremos la obra que vamos a ver. Estad atento a nuestras redes sociales. Hasta pronto. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Pablo Soto y Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.